discrepancia entre lo que es y lo que debe ser, entre lo que existe y lo que debe ser idealmente a lo planeado, que haya una falta de claridad en los factores que producen la diferencia, que haya más de una posible respuesta para resolver el problema, o que existan razones suficientes para iniciar la investigación. Una razón suficiente para iniciar la investigación es que quiera saber qué factores hacen que unas personas teniendo COVID se hospitalicen y mueran y otros teniendo COVID se hospitalicen y no mueran. Es una razón suficiente para iniciar un proceso de investigación. Pero detrás de eso, como todos sabemos, existe la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Solamente recordar que todos estamos obligados a respetar el esquema de investigación, que tiene una portada, un índice, y luego cada uno de los capítulos, el capítulo 1, introducción, el capítulo 2, marco teórico, el capítulo 3, el método, y luego lo que antes conocíamos como anexos, ahora se ha planteado como aspectos operativos, que tienen 6 ítems que van desde el cronograma hasta el instrumento de recolección de datos. Para el día de hoy vamos a revisar esta primera parte que corresponde al capítulo. Y más que hacer una clase, vamos a revisar un trabajo ya previamente. Aquí tengo un listado. Déjenme chequearlo. Voy a ir al listado. Voy a hacer un número aleatorio. Aquí tengo ya. Déjenme ver. Y ha salido el nombre de La Torre Alvis. A ver, entonces voy a hacer la presentación. La Torre Alvis, está con nosotros La Torre Alvis. Tercer aporte. Y La Torre Alvis. Y este debe ser su Word. Cianet se aprecia en la pantalla, ¿verdad? Cianet. ¿Se me escucha, Marjorie? Sí, doctor, se le escucha. Ya, ok. Entonces vamos a... Déjeme... Muy bien. Entonces ya tenemos esto. Y formalmente he hecho ya algunas consultas, aunque no es oficial, pero aquí solamente todos, para que sea igual, todos solo vamos a presentar nuestro cóndor, ¿no? Y tiene que ser centradito.
Claro, porque la idea del logo es que sin necesidad de ver el nombre, yo solo con ver el logo, ya debo saber que es la Universidad Andina. Es probable que ahorita no se sepa eso porque es algo nuevo, pero en los años de solo ver ese logo, uno dice, esta es Universidad Andina. Por eso solo todos vamos a utilizar el logo. Entonces, mientras tanto, tenemos ya nuestra carátula. Vamos a revisar el proyecto de investigación, factores asociados a dehiscencia de anastomosis primaria en cirugía colorectal en pacientes del Hospital Regional del Cusco 2021-2023. ¿Correcto? Ahí está la carátula. Luego vamos a ir al índice. ¿Correcto? Y en el índice vamos a verificar si cumple con todos los ítems, tal como está en el esquema, si usa las mayúsculas y minúsculas como corresponde. En este caso mencioné que tienen que utilizar el anexo que yo les he dado, porque el anexo que tiene la resolución tiene todavía problemas en el uso de mayúsculas y minúsculas. Entonces ya lo saben todos. Tenemos capítulo 1. ¿Correcto? El 2. Y aquí hay algún problema. Le falta, que significa el acento, lo mismo que en más. Miren, tiene que estar con el corrector del lenguaje de tal manera que van superando cualquier dificultad que haya. Igual, método. Y ya tenemos. Está ordenado, está alineado. ¿Alguna pregunta sobre estos dos aspectos? ¿Alguna inquietud? Pues no se olviden que a medida que vamos viendo, se tiene que ir, si se quiere, viendo la conformación de que todo esté listo, ¿no? No hay ninguna pregunta hasta ahí. Muy bien. Vamos a ver más. Déjenme ver aquí. Ok. Entonces, vamos a ir al capítulo 1. Y para ello, previamente, vamos a revisar. El capítulo 1 tiene que ver con el planteamiento del problema. Y vamos a revisar rápidamente qué se espera que haya y qué significa el planteamiento del problema. Le vamos a pedir a Noelia que nos haga la lectura de los 2 primeros párrafos. Noelia. No está Noelia. A ver, Roylit. Doctor, Por favor, si puede leer los 2 primeros párrafos de esa lámina.
Ya, doctor. Presenta datos objetivos, es decir, verificables, que indican que el problema se da efectivamente en la realidad mediante índices estadísticos, opinión de expertos, resultados de estudios previos, observaciones propias u otros indicadores. El investigador sustenta su afirmación de que hay una situación problemática que él ha detectado y que ella es objetiva. Vale decir que no es producto de una visión sesgada o prejuiciosa de los hechos. Muy bien. Todo esto apunta, wow. Muy bien. Se fue la batería de mi computadora y lo he vuelto a enchufar. Entonces vamos a volver al capítulo 1. Entonces estábamos revisando y queríamos ver los aspectos conceptuales a modo de recordar. Vamos a pedir que los siguientes dos párrafos nos lea Camilo André. Ok, doctora. No se ve, pero su pantalla no está proyectando. Ok, entonces debe ser porque estamos en una transición. Ahora nos han dicho que otra opción es Teams Microsoft, pero nosotros vamos a seguir utilizando el Meet porque estamos ya entrenados en eso y acostumbrados. Muy bien. A ver, Camilo. Ok, doctor. Desde el primer párrafo
No, del tercer y cuarto párrafo. Bien. Hay que recordar que la ciencia no se constituye en base a opinión, sino en base a hechos. Cuando el investigador fundamenta su problema de investigación, debe presentar, según corresponda, los antecedentes del estudio, las teorías en que se basó y los supuestos básicos en los que se apoya el enunciado del problema. Muy bien. Ahora es momento de preguntarle a Mirla. ¿Está Mirla por ahí? Presente, doctor. Ok. Digamos, esto ya lo hemos visto, hemos leído para repasar, un poco recordar, pero ya operativamente, ¿qué aspectos debe considerar cuando uno escribe el planteamiento del problema? ¿Se acuerda? ¿Alguien en la clase que nos puede ayudar en eso? A ver, ¿quién está levantando la María Julia? A ver, María Julia. Sí, doctor, bueno, en realidad el planteamiento del problema debe tener índices estadísticos, opinión de expertos, resultado de estudios previos, observaciones propias también. Y esto debe ir en 3 elementos, ¿no? Que hemos considerado para hacer la tesis, lo que es el abordaje teórico-conceptual, la descripción de la realidad problemática y la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Muy bien, María Julia. Yo sé que todos, sino que... Y eso está aquí, ¿no? Son 3 elementos o aspectos no escritos, pero que deben estar en la redacción. En realidad aquí debería ser del planteamiento del problema, ¿no? Entonces lo vamos a... Que en el anterior esquema le llamábamos fundamentación, ahora en este esquema le llamamos planteamiento del problema, pero se está refiriendo a lo mismo. Pues no se olviden que cuando escribamos, nuestro planteamiento del problema debe tener esos 3 partes, ¿no? No solo, sino que de la estructura o esquema, digamos, de carácter mental que tenemos que considerar. Entonces, basado en eso, vamos ahora sí a interactuar. Está por ahí, y esto es de Johan Latorre. Johan, ¿está por ahí? Ya, muy bien. Entonces, una de las cosas es que ya deben de saber son los márgenes, ¿no? De hecho, aquí están respetándose los márgenes. Aquí el margen es mayor y aquí el margen es menor. Y lo otro es que aquí debería decir la I y la página empieza aquí en la parte superior derecha con el número 1. ¿Correcto? Entonces, si son las pautas, hay que cumplirlas. Puede que no nos guste, puede que nuestro estilo sea colocar el número aquí abajo al medio o en la parte inferior derecha. Pero la pauta nos dice que debemos colocarlo en la parte superior derecha. Y el primer punto es el planteamiento del problema. Muy bien. Debe tener 3 aspectos: la aproximación teórica conceptual, la descripción de la realidad problemática y la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Muy bien. En este estudio se pretende averiguar cuáles son los factores que están relacionados a la dehiscencia de la anastomosis en la cirugía colorectal o coloanal. ¿Correcto? Entonces se supone que en este planteamiento deben estar las 3 partes y vamos a ver si están. Entonces, vamos a ver
Vamos a tratar de ver. Hasta ahí parece ser que está todo lo que se refiere a la aproximación teórica conceptual. Luego, tenemos la descripción de la realidad problemática. No, ahí no. Vamos a usar esto. Y finalmente, la descripción. Wow, ese no es. La descripción de la realidad problemática o la evidencia objetiva de que el problema existe. Muy bien. Vamos a empezar leyendo. Y dice, la dehiscencia de anastomosis se define como el defecto de la integridad, ¿no? El tema de fondo es la dehiscencia, ¿no? O sea, ¿por qué cuando se hace cirugía colorectal hay una dehiscencia de la anastomosis, ¿no? Y luego queremos saber qué factores están relacionados a ella. Entonces, nuevamente, siempre se empieza definiendo la variable dependiente. Johan, en su estudio, ¿cuáles son las variables independientes o variable independiente y cuál es la dependiente? Ok. No, ahí nomás. Muy bien. Entonces, dado que la licencia es la variable dependiente, empezamos definiendo qué es la dehiscencia. O sea, estamos definiendo qué es la dehiscencia de la anastomosis. O sea, empezamos definiendo qué es la dehiscencia de la anastomosis, ¿no? A ver, vamos a buscar. Ajá. Ok. Wow, no. Bueno, algo pasé. Entonces definimos qué es la dehiscencia de la anastomosis. Hasta ahí estamos todos claros. Se define como el defecto, bla, bla, bla. Entonces hay que definir. A veces miren como en este caso hay demasiadas líneas y tal vez en algún momento hay que ver cómo esto se puede manejar. Define qué es la dehiscencia. Habla que hay una dehiscencia anastomótica a nivel de radiológico. Qué signos y síntomas o qué cuadro clínico y qué se puede encontrar, ¿no? Y termina diciendo que a pesar del progreso sustancial en las técnicas quirúrgicas y los métodos de imagen, la fuga anastomótica, lo que me llama la atención es porque, lo que pasa son palabras que no están reconocidas. Dice, a pesar del progreso sustancial en las técnicas quirúrgicas y los métodos de imagen, la fuga anastomótica sigue siendo una complicación importante después de la cirugía intestinal y conlleva una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Es decir,
está diciendo, muy bien, por más esfuerzo que hagamos, siempre existe la posibilidad de que haya una fuga, y si hay una fuga, eso va a llevar a una tasa de morbilidad y mortalidad importante si es que eso ocurre. O sea, nos está diciendo un poco la importancia de eso, ¿no? Ahora, dice, este es el problema, pero para ello, para reducir esa tasa de dehiscencia, de esa fuga anastomótica, hay diferentes factores, pre, intra y posoperatorios. Esa es la clasificación que has hecho para tus objetivos, ¿verdad, Johan, o no? Ok. Entonces, miren, él no ha tenido que pensar mucho cómo iba a hacer sus 3 objetivos, en el sentido que si lee bien, va a encontrar cómo es la clasificación pre, intra y postoperatorios. Johan, a ver, lo escuchamos. Claro, primero es un sentido de carácter lógico, que uno cualquiera lo podría pensar de algún modo, pero qué mejor si lo encontramos en un libro de texto, en un artículo, en algo, ¿no? Y entonces, ya está. O sea, esa es la idea, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Podemos decir qué es lo que dice más. Se han descrito diversos de ellos. Supongo que aquí ha querido decir diversos factores de ellos, ¿no? Para reducir la tasa de fuga anastomótica se han probado diferentes factores pre, intra y postoperatorios. Se han descrito yo creo que hay que factores como ese, pero ok. Lo que pasa es que con el otro había cierta, no se entendía bien. Y la mejor forma, cuando ocurre esto, si tienen un sobrino de 12 años, 14 años que lea, si él entiende bien, pero si te dice, tío, ¿qué está pasando? Entonces significa que no entiende. Ya se supone que un niño por 12 años podría leer esto y tendría que entender de cierto modo lo que uno está tratando de transmitir, ¿no? Porque a partir de los 12 años uno ya tiene una comprensión de lo que lee, ¿no? Por lo menos una aproximación. Se han descrito diversos factores como el sexo masculino, la edad avanzada, la comorbilidad, diabetes, obesidad, hipertensión, los niveles de, o sea, aquí ya está hablando de los factores, o sea, de las variables intervinientes. ¿Sí? Se supone que estas referencias en gran medida están relacionados a conocimiento sólido. Es decir, toda esta primera parte en general debe estar en el conocimiento sólido. Y solamente para recordar que el conocimiento sólido nos referimos a los libros, tratados, textos, artículos de revisión o estudios de metaanálisis. Entonces, aquí una recomendación. No se trata que, bueno, ya el profesor que va a revisar o esto, lo otro. No. Usted tiene que hacer aquí ya, sabiendo que este es un
que usted va a presentar y lo va a ver un jurado dictaminante, luego un replicante y luego va a sustentar. Y no se olvide que ese jurado dictaminante, por ejemplo, este es un tema de cirugía, entonces supongamos que van a haber 2 cirujanos, ¿no? Puede ser el doctor Sarmiento para empezar. ¿Qué otro cirujano tiene Johan en la universidad, que son docentes de teoría y práctica? Ok. Entonces, cualquiera de ellos conoce este tema con más precisión que yo y va a saber si estas referencias, si lo revisa, son conocimiento sólido o no. La idea aquí es hacer lo mejor que podamos. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a dejar en cada caso para que el mismo alumno, bajo su responsabilidad, lo revise y ojalá que también haya el seguimiento más o menos por parte del asesor. Pero lo cierto es que habla aquí de la dehiscencia de la anastomosis. ¿Correcto? No me está gustando eso de ahí. Lo vamos a sacar. Wow. Muy bien. Habla de la parte de la definición, habla de la importancia que si hay esa dehiscencia y esa fuga, va a haber una alta morbilidad y una mortalidad. Y luego termina hablando que hay factores pre, intra y posoperatorios. Y describe los más importantes, se supone. Entonces, esa es la forma como todos tienen que plantear en el orden de la aproximación teórica conceptual. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Está levantando la mano Julio. Lo escuchamos. Doctor, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Tenía una duda más que todo en la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Tengo una... No. Primero todavía en esta primera parte nomás. O sea, okay. Todavía no vayamos al... Solo esta primera parte. Vamos a ir por parte porque vamos a ir, como quien dice, yendo de más detalle a cada cosa, pero ya pregunten sobre lo que ustedes o la dificultad potencial que ustedes tienen ya en el proyecto, ¿no? Doctor, en esa parte mi variable dependiente es mortalidad, entonces no tendría cómo definirla. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el título de su idea de investigación? Bueno, es incremento en la concentración sérica de sodio y mortalidad en pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco. ¿Mortalidad de qué? Incremento en mortalidad, nomás doctor, lo puse. No, pero o sea, ¿incremento en general o en mortalidad en pacientes con algún daño? No, en general, doctor. Mi sugerencia es que tengas que asociarlo a un daño en particular, ¿no? Porque si lo haces en mortalidad en general, el panorama es tan amplio que sería bueno centrarse en alguna patología o en un grupo de patologías donde este problema sea mayor y sobre el cual uno pudiese estudiar. Pero si abres el abanico en general, en realidad no va a haber modo de que fácilmente llegues a conclusiones, ¿no? Sí, es que más que todo también tomaba de base un estudio, doctor, en donde también hablan de mortalidad en general, pero en sus
objetivos estratifican, ¿no? En las definiciones de variables estratifican a los pacientes, por ejemplo, por trauma, por sepsis, por traumatismo craneoencefálico. Entonces, básicamente quería hacer eso, ¿no? Ya, ¿pero quieres ver cosa? ¿Cómo O sea, incide el cambio en qué me dices? A ver, otra vez, por favor. si el incremento en la concentración sérica de sodio en las primeras 24 a 48 horas se asocia, ¿no?, a mortalidad en estos pacientes de la UCI. Ok. Dado que hay muchas patologías, puede que este estudio sea muy, muy grande. Mi sugerencia sería de que te trates de centrar en una o en un grupo de patologías de tal manera que no se abra mucho incluso ya definiendo, por ejemplo, incremento de sodio sérico en pacientes con traumatismo encefalocraniano. Entonces, asociados a incremento de aumento sérico asociado al aumento de la mortalidad en pacientes con traumatismo encefalocraniano. Entonces, va a ser el estudio más puntual, puede llegar a mejores conclusiones, pero si lo abres en los objetivos específicos en pacientes con trauma, con shock trauma, en pacientes con TEC, en pacientes con tal, o sea, estás abriendo demasiado el panorama. Y no sé cuál es la posibilidad de que hayan varios estudios, de que se abran tanto. Habría que revisar, pero creo que va a ser más fácil incluso que encuentres a estudios que sean más puntuales. Eso sería lo que yo te puedo decir, ¿no? Pero si aún así piensas que el problema aquí no es solo que te abras, sino también el tiempo que uno dispone para muchas de estas cosas, porque no te olvides que si coges más daños, en realidad, si ya solo hicieses con 4 daños, el objetivo específico es como que estás haciendo 4 estudios, no solo. Entonces, chequeé bibliografía en cuál de estos daños tiene más importancia este incremento del sodio sérico, ¿no? Esa sería la recomendación que podría darte. Ok, doctor, gracias. Doctor, ¿Alguien más? Ok. Sí, ¿alguien más? Muy bien. Y miren, tratemos de ser concretos. Ahora, si no quieres que haya factores, pero la forma como habías puesto está en medio apache, ¿no? Entonces podría decir, se ha descrito que el sexo masculino, la edad avanzada, la comorbilidad, los niveles tal elevados, la pérdida, ¿no? Constituyen los principales factores de riesgo asociados a, pues, terminas hablando que estos son los factores, ¿sí? Pero la idea es que cuando lea uno ya no, solo leer lo entienda bien. Está tomando nota, ¿verdad? Puede ser así o puede terminar como lo estoy diciendo. Muy bien. Ahora pasamos al segundo punto. Y el segundo punto está relacionado a la descripción de la realidad problemática. Es decir, aquella información general de carácter estadístico que nos muestra la importancia del tema que vamos a investigar. Entonces, aquí Johan, a ver si nos puede leer lo que está en celeste turquesa, por favor. Vamos a ampliar.
Ok. Entonces, quiero entender que esto está sacado de conocimiento sólido, de texto o de revisión. Por eso. Ok, muy bien. Ahora, miren, entre este primero y este, el que está mejor redactado es este segundo. Y les voy a decir por qué. Dice, las tasas de morbilidad y mortalidad aumentan significativamente después de la incidencia de anastomosis colorectal y con una mortalidad reportada entre el 2 y el 27. Y miren, coloca dos referencias. Porque tal vez uno de los libros dice que la tasa de mortalidad varía entre el 12 y el 20%. Y tal vez el otro habla que varía entre el 14 y el 27. ¿Cómo? Entonces, lo que ha hecho es resumir, eso estoy entendiendo, y dado que uno de ellos refiere que el mínimo es 12 y el otro refiere que el máximo es 27, los ha juntado en uno solo y ha puesto las dos referencias. ¿Sí? Entonces, ahora, quiero creer, y está aquí claro, que esta primera referencia solo se refiere a un texto, a un libro, a un conocimiento sólido. Pero puede que si hay más de un estudio que diga que está en esta, supongamos que este libro es la literatura donde hemos encontrado un rango mayor. O sea, tiene la menor tasa de incidencia y el máximo. Pero, por ejemplo, puede haber algunas otras referencias, uno o dos más, uno que diga que varía entre el 2 y el 20%, y claro, este que dice 0,5 al 30 lo incluye, podría también colocarse uno o dos referencias que sean inclusivas en esto, ¿sí? Ahora, esto es casi una cita. Este ya es como un resumen, una paráfrasis, ¿no? Pero eso va a depender, pues, de la cantidad de información que tengan y todo esto. Pero miren, a lo que voy. No necesitamos colocar mayor información. Aquí nos está diciendo, de lo que ya se conoce, es que la licencia puede ser del 0,5 al 30. Es una variabilidad muy amplia. ¿Sí? Y claro, estará basado, y tal vez es un estudio de metaanálisis, tal vez es otra opción, por eso habría que ver el 2, ya no vamos a entrar en este momento, donde el producto de una revisión de varios estudios ha encontrado que varía del 2 al 30. Y entonces, como fuese, seguramente 0,5 tendrán lugares donde tienen las mejores condiciones y tal vez el 30 está referido a lugares donde existe sistemas de salud precarios. Bueno. Y lo mismo en la mortalidad. Lo cierto, con datos precisos nos está dando panorama de que la incidencia puede variar entre tal a cual. Si este fuese un estudio, pero aquí nos está diciendo la importancia, porque tal vez Perú y Cusco, más que acercarse al 0,5, probablemente se acerca más al 0,30. ¿Podrían haber más datos? Sí. Tal vez podría haber algún dato relacionado a qué factores están descritos, aunque eso ya lo he escrito aquí. No, yo creo que ya está ahí. Y finalmente, para la evidencia objetiva, en este caso, entiendo lo que se ha hecho una revisión de historias clínicas. ¿Sí? Y dice en el Hospital Regional del Cusco en el año 2020 y 2021 hasta el mes de agosto, ¿no? Entonces, entiendo que es todo el 2020 hasta septiembre, hasta agosto del 2021, ¿verdad?
Ok. No hay problema. No. Ya, muy bien. Pero aquí, ya, pero has buscado una fuente que tiene un récord, un dato estadístico oficial. No, pero la pregunta no era eso. Esto es datos de todo el 2020 al 2021, ¿correcto? O- Ok, vamos a ver. En el Hospital Regional del Cusco, ¿no? Coma, entre el 2020 a agosto del 2021, se realizaron 42 y... no, entonces... Sí, pero es que la redacción como está no... O sea, claro, lo puedes entender porque tú lo has escrito, porque conoces el dato, pero la idea es que un tercero vea si realmente lo está entendiendo. Pero lo que quiere transmitir es que el 2020 han habido 42 cirugías y el 2021 hasta el mes de agosto han habido 29 cirugías. Entonces, aquí hay que mejorar algo en la redacción. Y ahorita no nos vamos a... Pero eso se puede corregir. Solo que de esos, el 2020 el 16% y el 2021 el 10% presentaron de evidencia de anastomosis. Hasta ahí. Pero no es totalmente suficiente. Para empezar, ya está bien. Y probablemente si lo presenta no debe tener problemas con los jurados dictaminantes. Pero esto no solo se trata que si el jurado ya con esto está convencido, tal vez viendo este dato va a ser más que suficiente. Idealmente, podríamos hacer una revisión de las historias clínicas, ¿no? Justamente de estas historias, porque se supone que están identificadas, donde podríamos tener una aproximación respecto a uno o dos factores que sean de más importancia y si están presentes o no. Eso quedaría como una cuestión accesoria, pero ya teniendo solo este dato, ya podría estar bien. La idea también, ¿cuál es, jóvenes? La idea es que todos debemos mentalizarnos que la tesis que vamos a hacer, luego deberíamos convertirlo en un artículo de publicación científica. Entonces, hasta aquí ya estaría bien, pero sería mejor si tuviese esa información complementaria. Preguntas sobre la descripción de la realidad problemática y la aproximación teórica conceptual. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿No? A ver, ¿qué pasa? A ver, Maricielo, ¿me está escuchando? Sí, doctor. ¿Alguna inquietud? ¿Está en Maricielo? No. Doctor, sí, Está doctor. desmayando. A ver, vamos a Doctor, ver.
El proyecto de Maricielo, vamos a ver ya. Vamos a ver esa parte en el proyecto de Maricielo. Entonces, características epidemiológicas y clínicas de las arritmias cardíacas en pacientes hospitalizados por COVID-19 durante su estancia hospitalaria en el Hospital Regional del Cusco. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ella va a estudiar esto en pacientes con COVID y es un estudio descriptivo. Y entonces ella empieza hablando del COVID. ¿Correcto? Vamos a ver, tiene una página, 2 páginas, 3 páginas. Idealmente debería ser 2 páginas o 2 páginas y media, ya 3 es bastante. Pero vamos a entrar a revisar su proyecto. El COVID es una enfermedad causada por el SARS-CoV, ¿no? Que son virus envueltos, pleomórficos o esféricos que presentan un AR como genoma que es muy contagioso, ¿no? Y se transmite rápidamente de persona a persona a través de la tos o secreciones y por contactos cercanos. El periodo de incubación se estima entre 4 a 7 días. Tal vez esto ya cambió, habría que revisar, no sé si está vigente, o sea, pensando en todas las variantes. Y el espectro clínico varía de las formas asintomáticas y sintomáticas. ¿Esto es cierto? No lo sé, habría que revisar. Entonces, ¿qué tan reciente es esta referencia? Habría que revisar, de repente hay que reemplazarla con otra. Entonces, este es un mecanismo. Pero en general ya está resumido. Podría uno decir, a ver, vamos a ver. Si retiro esto, ¿va a pasar algo? ¿Qué dice Maricielo? Doctor, dice que el audio de Maricielo está mal y le está escribiendo. Ah, ya. Pero bueno, a ver, alguien nos puede ayudar, cualquiera. ¿Qué dice, a ver, qué ops? Doctor, A ver, mire, le voy a presentar. O sea, les estoy enseñando para ver cómo se puede. Dice, el COVID es una enfermedad sistémica causada por el virus SARS-CoV-2. Hasta ahí está bien, ¿correcto? Dice que son virus envueltos, pleomórficos o esféricos. Pregunta, si retiro si son envueltos, si están esféricos, ¿se va a resentir mi argumento? creo que no, doctor. Claro. Conserva la idea, ¿no? Claro. Y luego continúa, que presentan ARN, ese sí es un buen dato e importante, como genoma, y es muy contagioso, ¿no? Hasta ahí, por ejemplo, hasta ahí, ya estaría bien. Entonces, en esta parte también hay que ver qué cosa, uno dice, oye, si retiro esto, ¿va a perder sentido e importancia? No, porque en realidad no tiene mucho sentido hablar de que es envuelto, pleomórfico, esférico, o sea, no estamos diciendo que es una característica, pero para los fines de la investigación, muy relevante. Pero sí hay que decir de manera general que es un ARN, tiene este diámetro, es muy contagioso, se transmite a través sobre todo de tal, está muy bien, el periodo de incubación, el espectro clínico, y bla, bla, bla. ¿Sí? Hasta ahí está bien. Hasta ahí está una idea. Pero esto que está aquí, o sea, ahí defines qué es el COVID. ¿Correcto? Ahí uno define qué es el COVID. Muy bien. Hasta ahí uno define qué es el COVID. Y va a hablar sobre las arritmias cardíacas. O sea, el tema de, además del COVID, ahora hay que hablar de las arritmias cardíacas.
Se supone que esto es la aproximación teórico-conceptual y es todo lo que ya se conoce acerca del corazón, pulsar, las arritmias cardíacas, e incluso qué características clínicas y epidemiológicas están ya descritas con él. En el corazón, el SARS-CoV es capaz de producir daño cardíaco. Se expresa como miocarditis, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, síndrome coronario y arritmias cardíacas, y se detecta por la elevación de los biomarcadores cardíacos, ¿no? Nos da un panorama de qué tipo de daños puede producir el SARS-CoV. Y estos daños dice que se detecta por la elevación de los marcadores cardíacos. En autopsias de algunos pacientes fallecidos en Italia se vio que algunos presentaban trombosis venosas en diversas regiones como el pulmón y miembros inferiores. Y otra vez aquí, ver si esta referencia ya es antigua o no. Claro, dice, pero doctor, es del año pasado. Sí, pero a pesar de que es del año pasado, puede ser ya antigua, porque tal vez hay publicaciones que hablan de la afectación del corazón por el SARS-CoV más recientes. Digo, y que podrían estar teniendo alguna información más. Y porque aquí solo hace alusión a los pacientes fallecidos en Italia. Probablemente en muchos otros lugares también han hecho las autopsias. Y entonces, al comienzo es cierto, se hizo la revisión solamente, se supone inicialmente en Italia, donde se hicieron estas autopsias. Pero en general, la forma como está presentando cómo es que el SARS-CoV afecta al corazón, en general ya está bien. Y diciendo que es vigente, lo mantendrá. Pero nuevamente, no es que lo mantenga y el profesor diga, no se olvide que ahí va a estar el doctor, a ver, dígame los cardiólogos que les enseñan, Tatiana. Doctor, está el doctor Montes, Ya. el doctor Montesinos también, del seguro. Ok. Claro, entonces ellos son, ¿no? Ya no está el doctor Gamio, ¿no? Que podría ser más incisivo, digamos, ¿no? Pero igual, o sea, entonces, si podemos mejorarlo con una referencia más reciente que tal vez diga algo mejor, ahora sí, esto está vigente, se queda ahí. Entonces ya la decisión no es del profesor, o sea, en este caso mío, sino del estudiante que va a presentar su proyecto de investigación y el asesor quienes van a revisar, ¿no? Yo aquí voy a fungir de abogado del diablo. ¿Correcto? Se ha identificado la presencia de comorbilidades y factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica y obesidad, ¿no? Entonces vamos a ver, si ha identificado la presencia de comorbilidades y factores de riesgo cardiovascular y factores de riesgo son frecuentes en pacientes con COVID y se asocian con incremento de la mortalidad. Muy bien. Ahí. Vamos a ver. Aquí está hablando del COVID. Vamos a ver. Aquí habla del COVID. Luego, cómo el COVID afecta al corazón. ¿Y qué aspectos?
Otra vez está regresando al COVID. No puede ocurrir eso. O sea, si hay algo más que hablar sobre el COVID, tendrá que ser aquí. Entonces, pareciera razonable, luego vamos a ver. Pareciera razonable que ese párrafo tendría que venir aquí. Pero eso daría un cambio, porque esto sería el 1, y esto que está como 4 sería el número 2. Por eso que si pueden utilizar gestores bibliográficos como el Zotero u otros, sería recomendable. Si no, tendrán que cambiar automáticamente. Pero no puede ser que esto esté como antes estaba. ¿Sí? Donde hablamos del COVID, pasamos cómo el COVID afecta al corazón y otra vez volvemos al COVID. Si hay algo más que hablar del COVID, entonces esto tiene que ir hacia adelante. Muy bien. Entonces, hablo del COVID y luego hablo muy bien. Muy bien. Esto puede ser, pero miren, esto no puede ocurrir. COVID todo tendría que estar en mayúscula. ¿Correcto? Y aquí, en vez de colocar eso, porque ya hablo del SARS-CoV arriba, podría dar lugar a más bien tal vez hablar la actual pandemia del COVID-19, que, digamos, oficialmente se comunicó en enero del 2019, ha generado en todo el mundo, ya no en esto, yo creo que está de más, una severa crisis social, económica y de salud nunca antes vista. Está diciendo la importancia de lo que es el COVID. Los brotes de COVID-19, entonces miren, eso tiene que estar pegado. Todos esos detalles, no se olviden que el proyecto es la niña de vuestros ojos. ¿Sí? Es vuestra criatura. ¿Sí? Entonces, los brotes de COVID amenazan la salud pública, causando principalmente problemas respiratorios. Pero las manifestaciones y sus consecuencias se pasan por alto debido bla, bla, bla. Entonces, esto a estas alturas no es relevante. Lo que sí te voy a hablar aquí es que no solo produce problemas respiratorios, sino también extrapulmonares, como el riñón, el cerebro, el hígado, tal vez en orden de importancia. ¿Sí? Porque aquí ya dice que en general todo el mundo severa crisis social, económica y salud antes vista, ¿no? Ya está. Entonces, y esto de Italia y España solo se refiere a lo que ocurrió al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces podría agregar Alemania, Francia y tal y cual, ¿no? Entonces, miren, también, pero, miren, todo esto se puede hacer porque está escrito.
y podemos ir colocando menos cosas, resumiendo de mejor manera y que tenga un sentido lógico. Entonces hablo qué es el COVID, características, el espectro clínico, cómo eso ha afectado a la vida de las personas y que la afectación no solo es pulmonar, sino también extrapulmonar. Y ahí miren cómo entra. Y aquí dije el corazón. Es uno de los... Y luego empiezo a hablar del corazón. ¿Sí? Empiezo a hablar del corazón. Y digo en general en el corazón hay esto. Y luego entro y decir, una de esas afectaciones son las arritmias cardíacas. Se entiende la lógica, ¿verdad? Ahora, en este caso, estamos teniendo este abordaje porque es un estudio de carácter descriptivo, ¿no? Ahora, el tema central aquí son las arritmias, ¿no? ¿Y qué está ya descrito como características clínicas y epidemiológicas? Se supone que eso es lo que vamos a estar, o deberíamos leer a continuación. Entonces, nos está hablando de las arritmias cardíacas, qué cosas son. Entonces, miren, esto es una definición algo general de lo que son las arritmias. Y aquí entrando a ya aspectos más aspectos de que tratan de explicar. No sé si eso es pertinente ahí. Vamos a considerar que en este momento sí. Tal vez una segunda lectura podría decir que puede ir en otro lugar, no necesariamente aquí. Pero para empezar ya está. Múltiples estudios han reportado que fueron el que común asociado en la hospitalización COVID. La relación hasta un 60% de casos y constituye un predictor independiente de hospitalización prolongada. Dado que está cogiendo dos referencias, lo cual nos parece muy bien, porque está tratando de resumir, tal vez podría haber un marco, ¿no?, que se refiere a que la mortalidad puede variar entre 20 al 60%, digamos. Si es que eso es lo que realmente dicen estos estudios. Si no dicen, se coloca como está, porque tal vez ese dato solo está en un estudio, no lo sé. ¿Quién sabe? Maricielo sabe. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí dice que las arritmias han sido lo más importante, la afección cardíaca más importante. Y miren, esto habla de la mortalidad y esto y nos habla ya detalles de las frecuencias. No sé si ella va a abarcar todo esto o va a dedicarse a algún tipo de arritmia en particular. Va a describir cada una de estas arritmias o va a ver aquellas que son más frecuentes, como las taquiarritmias, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Pero miren, mayor frecuencia de taquiarritmias, taquicardia sinusal. Pero ya aquí nos ha dicho eso mismo, miren. Entonces se está repitiendo los datos. Solo que aquí está con datos estadísticos y aquí está sin datos estadísticos. ¿Sí? Entonces, en la práctica,
pareciera que esto estuviera incluido en este párrafo. Si hubiera algo diferente aquí, entonces tiene que hacer una nueva redacción que incluya y donde solamente en una oportunidad se hable de que las taquiarritmias, o sea, las taquiarritmias constituyen una de las arritmias más importantes. ¿Y eso por qué ocurre? Porque no se están tomando el tiempo ni la molestia de resumir, de hacer paráfrasis, de asociar, de hacer vuestros propios resúmenes, sino que están tomando citas textuales. ¿Sí? Entonces, esto está como de más. Ah, entonces fácil, lo elimino, no. Si hay alguna cosa aquí que no está allá arriba, entonces valdría la pena que haga un nuevo resumen y ahí se considere las dos referencias bibliográficas. ¿Quién sabe qué es mejor? Maricielo y el asesor. ¿Sí? Yo también me voy a fijar. Pero, por ejemplo, si es que no hubiésemos revisado en este momento el proyecto de Maricielo y ella me presenta algo así, yo prácticamente le observo esto, ¿no? Y le quita su puntuación en su valoración que vamos a hacer en la calificación del proyecto al finalizar el primer periodo, ¿no? Entonces, nuevamente, esto no lo hacen porque quieren tener la mejor nota, sino porque el proyecto tiene que estar lo mejor acabado. Y entonces ya con esto ya no va a haber las 3 hojas, probablemente ya estamos sobre las 2 hojas y media casi. Y claro, en algunos casos estamos eliminando alguna palabra, unas frases, unas cuantas palabras que no son tan necesarios, o aquí en la necesidad de más bien hacer un resumen propio y no que sea básicamente una transcripción exacta de lo que dice una referencia bibliográfica, ¿no? Que parece ser que es esta, ¿no? Y entonces ahí fácilmente uno se da cuenta que lo que están haciendo, en este caso, en esta parte, no en todo, en esta parte por lo menos, es un copia y pega, ¿no? Pero no se da cuenta que esa información ya está aquí. E incluso aquí está con porcentajes. Fibrilación auricular, dice, ¿no? Sí, infelizmente Maricela está un poco malita. Nos hubiese gustado hacer algunas observaciones, pero muy bien. Se ha reportado que la edad promedio de pacientes hospitalizados por COVID es de 48 años, aunque la relación entre arritmias y género ha sido poco reportada, ¿no? Ahora, no sé qué tan válido es esta información en función de que ahora tenemos 3, 4, 5 olas, ¿no? Por eso que es importante. No sé si es 48, pacientes hospitalizados. Es posible, ¿no? No hay ninguna descripción sobre género, nos está diciendo. Ok. Habría que, ella va a describir las características en los pacientes que tienen ya arritmia, ¿no? Va a describir las características en los pacientes que ya tienen arritmia, ¿no? Aquí miren, hay algunos datos que dicen cuántos ingresaron a UCI y cuántos no. Se supone que ese es un dato que debe estar en sus variables de estudio. ¿Sí?
También sus variables de estudio debe saber cuántos fallecieron y cuántos no, porque se supone que va a coger la mayor cantidad de pacientes que han tenido arritmias cardíacas en el hospital. Ok. Mucho de esto podría ser como una especie de descripción de la realidad problemática con esos datos, ¿sí? Pero lo que no está claro es en la evidencia objetiva, ¿no? Porque Maricielo alude a que hace el estudio porque se ha presentado un caso, ¿sí? Entonces no es tan frecuente en Cusco, o probablemente no ha tenido la oportunidad de hacer una mejor revisión de los datos y de la información, ¿no? Tal vez esa referencia es al inicio que estaba haciendo el proyecto. Bueno, si es así, es entendible, pero a estas alturas es probable que pueda haber más información o se pueda recuperar más información respecto a este tema, ¿no? Tal vez una forma importante de esto es poder, primero en este caso, ya confirmar el asesor de tesis, que tendría que ser un cardiólogo, es lo deseable. Y tal vez el cardiólogo, ya sea el doctor Montesinos o Montes, que son relativamente jóvenes, han tenido la oportunidad incluso de hacer interconsultas a muchos de estos pacientes, ¿no? Incluso entiendo que el doctor Montesinos fue afectado de manera más o menos importante con el COVID, ¿no? Pero como sea, ellos tienen algún estudio, alguna cosa, alguna información que aluda más que lo que dice aquí textualmente, ¿no? Como se vio en un caso, ¿no? Y no estoy seguro qué tan relevante es lo que viene luego, donde se determinó esto, ¿no? O sea, no es que no sea importante en la descripción, sino tal vez eso podría estar en el marco teórico, pero el estudio es características clínicas y epidemiológicas de todos los pacientes que han tenido arritmias cardíacas. Y no sé en qué parte del estudio se va a determinar que la presencia de bradicardia sinusal es un signo favorable. Salvo, y puedo estar equivocado, salvo que ella cruce información entre bradicardia sinusal y la mortalidad. Entonces, que los que tengan bradicardia tengan menos mortalidad respecto a otros. Salvo así. Si eso fuese así, entonces esta observación no es válida. Pero si no fuese el caso, entonces habría que ver la pertinencia de que esa información esté aquí. Puede que esa información es importante, pero no es tan importante aquí, sino en el marco teórico. Entonces, esto hay que trasladarlo al marco teórico. Lo cierto es que no hay claridad en la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Y si bien es cierto, por ejemplo, ella puede tener una primera aproximación, un primer estudio, una primera cosa, en algún momento lo podríamos presentar ya con eso. Sin embargo, puede tener el tiempo para que a lo largo de lo que queda del año, incluso cuando está siendo internado, podría hacer un estudio piloto a medida que va haciendo. De tal manera
a medida que va haciendo el trabajo también, toma una muestra pequeña donde puede mostrar alguna característica clínica y epidemiológica de los pacientes que tienen y los puede describir en esta parte como estudio piloto. Pero por lo menos, para esta parte, si no tienen mucha información para aquí, podría coger algún dato que pueda estar en una tesis de los que ya se han hecho sobre COVID, tal vez alguno de ellos ya lo tenga. No sé si Maricielo ha revisado todos esos títulos. Y claro, lo revisó hasta el semestre anterior, pero ya pasó más de 2 meses. Tal vez alguien en este periodo hizo una sustentación de tesis, ya sea en la nacional, ya sea en la andina, que le permita tener esa información. Podríamos empezar colocando un dato de un estudio hecho en una realidad parecida como Arequipa, etcétera, y decir que hay algo aquí parecido, sí. Pero eso sería una cuña, algo temporal. ¿Correcto? Y nuevamente ya se han hecho varios estudios de COVID donde tal vez la referencia solamente en porcentajes, cuántos de ellos han tenido problemas cardíacos, cuántos a nivel hepático, etcétera, tal vez ya está descrito. No lo sé, pero hay que seguir buscando. Entonces, en general, la aproximación teórica conceptual y la descripción de la realidad problemática ya está allá, con la recomendación de que verifiquen algunos de los casos si hay información más reciente, más relevante, que pueda ampliar o colocar más referencias o cambiar de referencias. No se olviden que esta primera parte es la parte más importante cuando lee el jurado dictaminante. Si el jurado dictaminante lee aquí, miren, hoy qué lógico, luego dice, la actual pandemia genera problemas sociales, económicos, culturales. No solo afecta al pulmón, también al corazón y otros órganos. Afecta al corazón y afecta de este modo. Entonces, y luego diga, las arritmias se refieren a esto. La evidencia está asociada a que tienen tal cosa, es una combinación. Y luego describe las características de algunas arritmias más importantes y si es más en varones o mujeres, ¿no? Y por eso, entonces, en ese contexto, habla de la edad promedio y bla, bla, bla. Ahora, no sé, esto también, qué tanto aborda, si eso ya está incluido arriba o no. Claro, eso solo puedo saber si es que hablo directamente con, en este caso con Maricielo, si ella me puede responder y podría sugerirle algo. Pero en todo caso sé que está escuchando o está tomando nota. Y finalmente, entonces parece que tiene. Pero aquí falta rematar con la evidencia objetiva de que el problema es la realidad. O sea, no puedo poner, hay un caso, pues, pero si hay un caso, entonces significa que no hay casos. Ah, no, lo que pasa es que esta era una primera referencia de un caso que yo me enteré y bla, bla, bla. Ah, bueno, hasta ahí se entiende, pero ahora estamos en otro momento donde ya se tiene mucha información y tal vez para empezar el asesor nos puede ayudar en cómo conseguir esa información y dónde y cómo. Entonces, yo espero que para el día lunes ya todos los estudiantes hayan ingresado su solicitud solicitando el nombramiento de asesor de tesis. Muy bien, pero miren cómo fuese, todo eso hay que ir revisando, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No hay? ¿Todo está bien? ¿Todo va a estar bien? Doctor, ¿se puede hacer consulta respecto al tema metodológico o eso esperamos hasta la semana 3? Metodológico aquí al... Ajá, la parte 3, o sea, el capítulo 3 de metodología. No.
Hoy y esto, la próxima semana vamos a terminar de revisar todo, sino que el día de hoy he querido enfatizar esta parte porque es la parte más importante, pero el lunes, el miércoles y el jueves vamos a terminar de revisar todo, un repaso así rápido de todo lo más importante. Entonces, probablemente la parte metodológica lo veamos lunes, el día miércoles. Entonces ahí mejor cuando veamos, porque vamos a seguir revisando el proyecto de inicial de licencia de suturas, ¿no? Y basado en eso pueden hacer todas las preguntas que ustedes consideren. Entonces, nuevamente clave que ya tengan el asesor, que mejor si ya lo puede leer y puedan ir avanzando en ese proceso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien. Solamente vamos a recordar los problemas de investigación, cuáles son los criterios técnicos, entendiendo que tiene que haber un problema general y tiene que haber problemas específicos. Y ahí le vamos a pedir a Mayra Rocío que nos lea esa lámina, por favor. Mayra Rocío. Sí, doctor. Una de las etapas más importantes del proceso investigativo es la de identificar, definir y formular un problema. Existen criterios técnicos para formular los problemas de investigación, a saber, criterios, formulación en forma de pregunta, expresar la relación de dos o más variables, debe posibilitar la prueba empírica de las variables, verificabilidad y mensurabilidad, debe expresarse en dimensiones de tiempo, espacio y persona. Todos ustedes ya saben cómo se formula el problema general y los problemas específicos. Los problemas específicos deben estar incluidos en el problema general. Sin embargo, no solo eso, sino que la acción debe cumplir con estos criterios técnicos. Está en forma de pregunta. Hay una relación de dos o más variables. Eso es relativo porque, por ejemplo, en el caso de Maricielo, su problema no va a expresar esa relación de dos o más variables, pues por la naturaleza del estudio descriptivo que ella está haciendo, pero debe cumplir con que si las variables que va a estudiar tienen verificabilidad y mensurabilidad, y la forma como redacta el problema debe expresarse en tiempo, espacio y persona, ¿no? Entonces es como un anticipo para que sigan revisando. Teóricamente este fin de semana, para empezar, hasta el problema, ya todo debiera estar revisado, ¿no? Y la próxima semana, teóricamente, ya deberían haber revisado todo, digamos. Estoy hablando de la gran mayoría. Hay algunos que todavía están planteando nuevo, pero en general, ya todos deben revisar. De tal manera que tengamos más tiempo que de interaccionar. Incluso podríamos compartir nuestro proyecto no solo con un asesor, sino con otro especialista, ¿no? Eso requiere a veces tener tiempo, paciencia, pero si nos damos el tiempo suficiente, podemos lograr esas cosas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Entonces, otra cosa que le voy a pedir a nuestra delegada, Cianet, está por ahí, ¿verdad? Sí, doctor. Es que me actualice los temas de investigación, por favor, para ver, ser más fácil que actualice la información. Ok, doctor. Y me lo alcance, porque parece que ya no tenemos Google Drive, ¿no? Ahora tenemos el de Microsoft, que tiene otro sistema. Pero nosotros queremos y adoramos al Meet y probablemente nos quedemos en ella, ¿no? Entonces, vamos a ver.
sino que tiene otra forma de abordaje y es un poco más engorroso el manejo del sistema, aunque supongo que va a ser solamente una cuestión de amoldarse, ¿no? Pero mientras se termine de implementar lo del Microsoft, haremos en esto, pero veremos lo más pertinente, ¿no? Entonces, tenemos como tarea actualizar los temas. Ya quisiera que eso me lo envíen lo más pronto posible. Para el lunes ya debo tener todos esos temas. Si es posible, para mañana mismo me lo alcanza. Todos, por favor, a los que están, 1, 2, 3 personas que están haciendo temas nuevos, coloquen tentativamente el tema. No hay problema. Luego lo pueden ir ajustando. Pero la gran mayoría ya tienen los temas ya bien definidos. Entonces solamente ratifiquen para que yo lo tenga en un solo documento. Y no se olviden de aprovechar de mañana, el sábado, ir a buscar a los asesores, ¿no? O contactarlos y buscar. Yo de todas maneras voy a llamar mañana a las autoridades de la facultad para que en caso algún alumno en particular no consiga un asesor, sea la escuela profesional quien le asigne el asesor. Pero la verdad, yo recomendaría, más bien dicho, sugeriría que traten de buscar, y no siempre va a ser fácil, en algún caso tal vez ya, incluso desde el semestre pasado ya tienen su asesor, o en otro caso a la primera o a la segunda le han aceptado, pero tal vez alguno que ya habló con 3 y no le han aceptado y está desanimado. Pero eso es pues lo cotidiano, ¿no? O sea, no todo es color de rosa, pero en esas circunstancias apelaremos a que la escuela profesional asigne bajo responsabilidad la asesoría. Aunque, pero nuevamente sugeriría que es mejor que uno escoja al asesor en quien uno más confía, ¿no? O por lo menos tiene mejor relación o acercamiento, o considera que ese asesor puede darle mayor consistencia y peso académico a nuestro proyecto de investigación, ¿no? Por ejemplo, si es un tema de gastroenterología, puedo estar equivocado, pero si consiguen que el doctor, el que les ha enseñado gastroenterología, ¿cómo se llama? Noelia. No está Noelia. Sí, doctor, aquí presente. ¿Cómo se llama el gastroenterólogo? El doctor... ya ni se me acuerda. El doctor Paucar, ¿no? Él es un académico, conoce bastante, es bastante leído, ¿no? Es uno de los profesores, creo, más queridos, ¿no? De la escuela, ¿no? Y aquí le tengo envidia por eso. Pero claro, qué bueno que sea el más querido, o uno de los más queridos, ¿no? Pero, digamos, fuera de esa lisonja, creo que es una persona bastante académica, bastante leída, que valdría la pena que sea un asesor, ¿no? Si yo fuese el alumno. Igual en el tema de renal, el doctor Nieto, ¿no? Tal vez no siempre lo queremos mucho, ¿no? Pero igual que a Pablo Grajeda, pero si lo tenemos, él nos va a orientar, tal vez no en hacer todo el proyecto como les dije, pero tal vez nos va a disipar aquellas dudas más importantes que tenemos. Y ellos sí tienen experiencia en eso, ¿no? Años de hacer docencia, de ser académicos y también de cierto modo de asesorar tesis, ¿no? ¿Alguna dificultad que tengan hasta ahora en todo esto que estamos hablando? Pueden hacerlo manifiesto. ¿O alguna inquietud en particular? Todo está bien. Todo va a estar bien. Me preocupa vuestro silencio, pero ojalá que sea para bien y no para una duda que los puedes estar matando, ¿no? Ojalá que no sea eso. Muy bien, jóvenes, ya es creo
hora, como la canción ya es hora, nos veríamos el día lunes, ¿verdad, Cianet? ¿Aló, Cianet? Wow. Lo que está... Doctor, bueno, disculpe, me sí, acabo de botar el sí, Meet. sí, no te preocupes. Ahora, entonces, eso es... Y además, Cianet me ha comunicado que habría un acuerdo para que las sesiones del día miércoles pasen al jueves, de tal manera que nuestras sesiones solo sean los lunes y los jueves. ¿Ya? Entonces, me gustaría que si eso es así, ya lo confirmásemos y ya Cianet hable con las autoridades de la escuela profesional, incluida la señorita Kelly, que ve los aspectos operativos, de tal manera que nuestro horario sea lunes y jueves, ¿no? Si nos puedes informar algo de eso, Cianet. Sí, doctor, justo hoy hablé con la señorita Kelly y me dijo que tengo que presentar una solicitud con su firma de usted y con mi firma. Entonces, Ya. mañana yo le voy a pasar a primera hora el documento, si no más tarde, para que me lo firme virtualmente y eso enviarlo por el correo de la universidad, de la escuela. Les digo esto también porque en algún momento, si bien es cierto, mi curso es el que menos presencialidad requiere, porque todo lo podemos manejar por virtual, pero en estos casos es mejor tener un acompañamiento y una asesoría metodológica de parte mía más directa. Y si va a haber algunas fechas en las cuales vamos a tener que vernos en Guyana. De hecho, con la distancia personal y todo lo que eso significa, pero es mejor un trato más cercano, ¿no? Entonces, eso también nos ayudaría para que no estemos yendo 3 días, o sea, un día que vayamos solo por 1 hora, sino que vayamos 2 días a la semana, cuando sea necesario y corresponda, ¿no? Lo demás seguramente lo vamos a ir trabajando virtualmente, pero ya nos pondremos de acuerdo también, ¿no? Muy bien. Entonces, that's all. Eso es todo por el día de hoy. Pueden ir en paz. Que la otra los acompañe. Hasta lunes. Gracias, doctor. Buenas noches. Ya, bueno, ya, nos vemos. Hasta luego. Hasta el lunes, doctor. Hasta lunes. Hasta luego, Hasta el lunes, doctor, gracias. Hasta lunes. Hasta lunes.